Bien, amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. La Habana ofreció a las empresas rusas el derecho a hacer uso de la tierra cubana por un periodo de 30 años, una concesión inusual a las empresas extranjeras en el país comunista. El régimen cubano ofreció tierras en usufructo a empresas rusas para explotar por un periodo de 30 años. Según dio a conocer este miércoles el político y empresario ruso Boris Titov, de visita en la isla caribeña. Titov, jefe de la delegación rusa del Comité Empresarial Cubano-Ruso, señaló que La Habana y Moscú han dado pasos decisivos en materia de cooperación en diversos ámbitos. Un reporte de la agencia Reuters aseguró que el régimen cubano había ofrecido a las empresas rusas el derecho a hacer uso de la tierra cubana por un periodo de 30 años, una concesión inusual a las empresas extranjeras en el país comunista. Nos están dando un trato preferencial. El camino es claro, señaló Titov en declaraciones recogidas por el medio británico. El empresario ruso indicó que La Habana también eximirá a las empresas rusas de los aranceles de importación de cierta tecnología y permitiría a las empresas rusas repatriar sus ganancias, un beneficio en la economía cubana dominada por el Estado. Ambos regímenes sancionados por el gobierno de Estados Unidos también planean acelerar el intercambio comercial por vía marítima. En la época soviética había un enlace marítimo y portuario directo. Estamos analizando esta posibilidad con los propietarios de los barcos cubanos, indicó Titov en la reunión. Por la parte cubana intervino en el foro el ministro de Comercio Exterior del régimen, Ricardo Cabrizas, quien aseguró que los lazos económicos entre Rusia y Cuba solo se fortalecerían y que nada ni nadie puede detenerlo. Al encuentro comercial en La Habana también asistió el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshchenko, en cuya agenda figura la visita de la planta metalúrgica antillana de acero, que será reinaugurada como acería eléctrica. La alianza geopolítica entre ambos países se ha fortalecido en los últimos meses a raíz de la guerra en Ucrania. El aislamiento de Rusia a nivel internacional ha obligado al Kremlin a apostar por América Latina, donde ha encontrado el respaldo de gobernantes como Lula da Silva, de Brasil, Nicolás Maduro, de Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua. Entre otras noticias, exiliados cubanos piden libertad para presos políticos frente a la embajada del régimen en Washington. Exiliados cubanos pidieron este jueves la excarcelación de todos los presos políticos recluidos en cárceles de la isla durante una protesta celebrada frente a la embajada del régimen en Washington, D.C. Los manifestantes advirtieron a la opinión pública los graves peligros que corren los presos políticos y de conciencia y cómo están siendo utilizados por la dictadura como moneda de cambio en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Los presos políticos siguen siendo el eslabón más débil. Hemos recibido muchas denuncias desde enero hasta la fecha de que la situación en las prisiones ha empeorado. Se les está negando atención médica a muchos de ellos. Se les está torturando, declaró a Noticias Importantes la activista cubana Anameli Ramos González, una de las presentes en la manifestación. La historiadora y curadora cubana, expulsada de la isla desde el pasado año, hizo énfasis en casos como los del rapero Michael Osorbo, que hoy cumple 2 años preso. Entre los manifestantes estuvo también el pastor Mario Félix Leonard y su esposa, la también activista Yoaxis Marcheco. En Michael, que cumple 2 años presos, estamos pensando en todos los presos políticos y estamos pensando en todos los cubanos, porque todos los cubanos dentro de la isla están secuestrados. Levantamos nuestra voz por todos nuestros hermanos dentro de Cuba, pero también por nosotros mismos, dijo Leonard al periodista Yosmani Mayeta Labrada. Hasta el pasado 30 de abril se contabilizaron 1.048 presos políticos verificados, según cifras divulgadas por la organización no gubernamental de Prisoners Defenders. La cifra no incluye los 5 manifestantes de la protesta ocurrida el pasado 6 de mayo en el municipio de Guantanamero, en Caimanera,
que fueron reprimidos violentamente por efectivo de las boinas negras del Ministerio del Interior MININT y que serán juzgados por los delitos de desórdenes públicos. Entre otras noticias, ¿por qué existe un brutal deterioro del nivel de vida de los cubanos? Los datos oficiales confirman esto. Los salarios subieron un promedio de un 9,4% con respecto al año anterior, mientras el costo de vida aumentó un 39%. ¿Cómo podría un cubano vivir así? En 2022, los salarios subieron en Cuba un promedio de un 9,4% con respecto al año anterior, mientras el costo de vida aumentó un 39%. Con los datos oficiales y en torno al 140% si se pone la vista en el mercado informal. El resultado es un brutal deterioro del poder adquisitivo de los cubanos, con un salario promedio de 4.219 pesos cubanos, cuando la libra de arroz alcanza los 150 pesos en el mercado liberado, entre comillas. La Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, ha hecho público los datos anuales de salario del 2022. En el documento se puede observar la brutal subida que se produjo con la llamada tarea de ordenamiento en 2021, cuando el cubano promedio pasó a ganar 3.854 pesos frente a los 1.194 del 2020. Mientras tanto, se multiplicaban también los precios de bienes y servicios. Muy pronto, además, se constató que las previsiones se quedaron cortas y el costo de la canasta básica incluso se triplicó. Cabe recalcar que desde que la tasa pasó a ser de $1 por 120 pesos, el salario medio queda reducido a tan solo $35, o peor aún, a unos 20 en el mercado negro de divisas. El cambio oficial es otro de los factores que reduce a mínimos el aparente incremento salarial del último año. Desde que la tasa pasó a ser de $1 por 120 pesos, el salario medio queda reducido a tan solo $35, o peor aún, a unos $20 en el mercado negro de divisas. Lo repito por si no lo entendieron. Punto. Aunque las diferencias por provincias no son muy significativas, La Habana se sitúa como el territorio donde mejor pagados están los trabajadores, con 4.689 pesos como promedio. La segunda en la lista, con 4.239 pesos, es la vecina, Artemisa, y en tercera posición se sitúa Holguín, donde la media es de 4.159 pesos. Ese dato podría estar en relación con el sectorial, el de minas abundantes en esa provincia, donde la canadiense Sherritt explota el níquel y el cobalto. Es el mejor pagado, con 7.061 pesos cubanos como promedio. Y en el caso de Artemisa, los salarios pagados en la zona especial de desarrollo de Mariel explicarían la posición de esa provincia en la parte alta de la clasificación. El de suministros de electricidad, agua y gas queda como segundo sector mejor remunerado, con 5.509 pesos mensuales, por delante de la ciencia e innovación, aparentemente más especializado, y donde se reciben unos 5.246 pesos mensuales. En la lista de salarios por actividad se pone de manifiesto la pérdida de valor de dos sectores que hasta hace poco se consideraban prioritarios: la salud, con 4.127 pesos como promedio, y la educación, con 4.109 pesos como promedio. Ambos quedan muy por debajo de los trabajadores del sector servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquileres, que obtienen por término medio 5.069 pesos al mes. Es el tercero por orden de mejor remunerados, aunque el que el gobierno cubano destina mayores cantidades de inversión, muy por encima proporcionalmente en relación a la percepción salarial. Llama la atención también que los trabajadores del comercio y las reparaciones son los peores pagados, con 3.497 pesos por término medio. El tercero por la cola, el segundo es el de comunales. Es uno de los sectores que se hace cada vez más necesario en el país, el de producción de alimentos, aunque en este caso se repite un patrón muy internacional.
Los guajiros ganan un promedio de 3.686 pesos, un incentivo muy escaso para tener en sus manos la seguridad alimentaria de toda la isla. En cuanto a la ubicación de los que menos cobran, Santiago de Cuba, capital oriental, es la provincia con las peores remuneraciones, 3.824 pesos mensuales. Los datos oficiales, sobre todo si se mide su comparación con el costo de vida y la tasa de cambio de la moneda fuerte del país, el dólar, confirman no solo la percepción de los ciudadanos nacionales y extranjeros, también dan la razón al informe realizado ese mismo año, el 2022, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que situaba en un 72% el número de cubanos que vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, las cifras revelan la dependencia del exterior, nuestra dependencia hacia Estados Unidos y otros países, creando una división radical entre los ciudadanos según tengan acceso a las remesas o no. Entre otras noticias, ¿por qué se desploman los precios de los paquetes turísticos de Rusia a Cuba? ¿Por qué? Si Rusia es un aliado del régimen. En los últimos días, los turoperadores de Rusia han anunciado sorpresivas rebajas en los viajes a Cuba y Venezuela para los meses de verano, que han acercado los precios del Caribe a los que tienen destinos de Turquía, uno de los sitios de verano favoritos de los turistas de ese país. Los descuentos a Cuba son del orden de entre el 15 y el 20%, con un valor de $1.700 y casi $1.900 para 2 personas, aunque Venezuela ofrece ahora mismo paquetes turísticos mucho más baratos, que rondan los 124.000 rublos, unos $1.600 para 2 personas por 11 noches. Tales precios, indica el sitio ruso Profitravel, corresponden a hoteles de 3 estrellas, en el mejor de los casos, con desayuno incluido, porque un 5 estrellas en la isla supone desembolsar entre 4.000 y 5.000 rublos más, mientras que igual oferta en Venezuela cuesta a partir de los 160.000 rublos, casi $2.100 por pareja. Pese al derrumbe de precios que confirma que el interés de los viajeros por esos destinos no es alto, los operadores turísticos no creen que el Caribe esté quemado para el turismo ruso, porque en cambio destinos como República Dominicana y México mantienen sus ofertas sin sustanciales cambios. Representantes del comercio minorista turístico ruso consideran que los países del Caribe no son percibidos por los turistas rusos como destinos de verano. En cambio, los centros turísticos turcos son los favoritos para la temporada. Rusia restableció los vuelos a Cuba usando a Turquía como escala después que Occidente cerrara sus cielos a las aeronaves del país euroasiático. Y ello disparó los precios, que no muchos rusos pueden permitirse. Luego, la competencia de México, República Dominicana y Venezuela ha hecho a los rusos decidirse por otros destinos del Caribe, dejando a un lado totalmente a Cuba y al régimen, que en definitiva no puede levantar el turismo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.